porque tú eres el pastor de ella. Así que nosotros estamos aquí hoy para oír la voz de Dios como ministros y oír lo que Dios tiene para decir a nuestras vidas. Isaías capítulo 6. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Dios va a cambiar su vida y va a cambiar su corazón en esta mañana. Isaías capítulo 6. Vamos a empezar con el versículo 5. Entonces dije, Isaías, ay de mí. Esa palabra ay de mí en el hebreo es un reconocimiento de su necesidad. Se humilló delante de Dios, reconoció su necesidad, que soy muerto, que moriré, porque siendo hombre de inmundo de labios, estaba hablando al pueblo de Israel, y habitando en el medio de un pueblo que tiene labios inmundos, hablando él que Israel se había descarriado de la ley del Señor. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Recuerda que los primeros 5 capítulos Isaías profetizó, e Isaías habló del juicio que venía a Israel, pero él no había notado su propia necesidad. Versículo 8 dice, y después oí la voz del Señor que decía. Él no había podido oír la voz de Dios antes porque habían ciertos requisitos, había ciertas cosas en su vida de la cual él no podía haber oído la voz de Dios antes. Después oí la voz del Señor. Pudiera decir solamente ese versículo, y oí la voz del Señor, pero dice después. Esa palabra después es muy importante en el hebreo. Después significa tardanza, que tiene que ver con la persona que no cumplió ciertos requisitos que debería hacerlo para oír. Y dice, a quien decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, heme aquí e envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Chile está viviendo uno de los periodos más críticos de su historia como iglesia. Pero eso no es solamente aquí, eso es en los Estados Unidos, eso es mundial. Son los señales de la venida del Señor Jesucristo, que las cosas se tornarían difíciles. Pero usted tiene que saber que como ministros y hombres y mujeres de Dios tenemos una responsabilidad de predicar la verdad y predicar lo que es, sin comprometer con los demás por la adulación o el aplauso o el reconocimiento. Nuestra lealtad es al Señor. El gobierno de un país dura 4 años y termina, pero nuestra lealtad es al Señor y nuestra recompensa es eterna. Es eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias por estar aquí junto al pastor Elías, al pastor Héctor Muñoz, los demás pastores y ministros de esta región. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos eso por la fe, que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo pueda hablarnos. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. En el segundo libro que escribí, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo hablo 5 cosas sobre un llamado. Cosas muy importantes. Primero Dios llama, después Dios capacita, después Él envía, después Él suple y después Él respalda. Ese es el llamado de Dios. O sea, Él llama, es Dios que llama. Nadie puede ponerse al ministerio solo. Si alguien se pone solo, Dios lo quita. Es Él que llama. Él llama. Dios llama, primero. Segundo, Dios envía. Tercero, Dios capacita. Cuarto, Dios suple. Y quinto, Dios respalda. No hay nada más extraordinario do que un ministerio, una iglesia, un concilio, una denominación, una corporación, ser respaldada por Dios. Hoy estamos en una crisis. La crisis de las competencias entre los ministerios, la crisis de la grandeza, la crisis del reconocimiento, de ser aplaudido por los hombres. Jesucristo dijo, el que sirve es el más grande de entre todos.
El ministro es llamado a servir. Es llamado a dar su vida en abnegación, renuncia, tomar su cruz, pagar el precio. En el segundo año de la popularidad más grande de Jesús, que él pudiera haber usado su popularidad para él mismo, para su beneficio, para ser aplaudido y reconocido entre los hombres, las multitudes lo seguían. En Lucas capítulo 14, y él paró y volviéndose a ellas, dijo: si tú vas a venir a mí, négate a ti mismo, tome tu cruz y sígame. Jesús nunca fue un oportunista. Él siempre habló lo que tenía que decir. Esa es la responsabilidad de la iglesia, de tener hombres de carácter, hombres de valor, hombres de veras con una personalidad sin temor de decir lo que es, en el momento cierto, en la hora cierta, en el lugar cierto. En primer lugar, la Biblia dice aquí que Isaías tenía convicción. Convicción. Romanos 14, 22 dice bien claro: aquel que tiene una convicción, el hecho que no se condena a sí mismo, una conciencia clara, una conciencia limpia, convicción. Él dijo: ay de mí. No hay nada más grande que un ministro tener convicción. Hoy tenemos una crisis en Estados Unidos de América porque ministros, por favores políticos, han comprometido su mensaje y han comprometido lo que es la integridad de su ministerio por recibir favores políticos. Lo mismo está sucediendo en esa nación. Entonces hay una gran crisis en el ministerio. Si la iglesia chilena caminara en unidad, caminara juntos, en unidad, y todos hablaran sobre el valor de la familia, contra el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, el matrimonio del mismo sexo. Si tuviéramos una iglesia chilena, que los ministros tuvieran lo que es la capacidad y la valentía, la osadía y la intrepidez de hablar la verdad con convicción, el medio político, lo que estamos viviendo, sería cambiado. La Biblia dice en Amós: no se puede caminar dos personas juntos si no estuvieran en comunión. Tenemos que andar en la misma página, tenemos que decir lo mismo. Si la iglesia chilena ha de ser juzgada o perseguida, demandada en las cortes, si la iglesia chilena algún día termina en las cárceles, como la iglesia en Estados Unidos, que nos están acortando nuestros derechos a cada día, si eso va a suceder, va a cumplir la escritura que dice bien claro. Jesús dijo: y de todos y por todos y en todas las naciones seréis odiados por causa de mi nombre. Entonces estamos en el fin. Nuestra convicción tiene que ser clara, en las buenas y en las malas. Tenemos que ser hombres de palabras, decir la verdad cuando tenemos que decir la verdad. El matrimonio del mismo sexo, del lesbianismo y el homosexualismo, lo dije ayer, nosotros no tenemos nada contra nadie, solo estamos siendo fiel a la palabra de Dios. Se está cumpliendo la escritura que Jesús dijo que antes de su venida serían los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué eran los días de Sodoma y Gomorra? Se daban, se casaban y se daban en casamiento. Parece que Jesús se estaba repitiendo a sí mismo: se casaban y se daban en casamiento. No, casarse es normal entre un hombre y una mujer, pero darse en casamiento es darse a la promiscuidad, a la depravación, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces estamos en un caos, estamos en un momento, en un cruce. Yo no sé cómo se llama aquí en Chile, un cruce, cuando va por una carretera y tienes un cruce, que tenemos que tomar una decisión. O recibimos favores políticos durante un tiempo de un mandato, de un gobierno, para recibir lo que es beneficios de un gobierno, para reparar un templo o recibir una ayuda o un subsidio para algo, o tenemos que ser fieles a la palabra de Dios que nos dice que somos hombres y mujeres de Dios, que tenemos que tener convicción. La convicción es que hace el carácter del hombre. La convicción es que hace y moldea su personalidad. En el segundo siglo después de Cristo mandaron a llamar a un hombre cristiano. El emperador lo trajo delante de él y el emperador le dijo: usted es cristiano, ¿verdad? El hombre dijo: así es. ¿Usted es cristiano? Dijo: sí, soy un cristiano, predico la palabra de Dios. ¿Y qué demanda vuestra majestad de mí? Y le dijo el emperador: pues voy a desterrarte, voy a mandarte lejos, allá usted estará solo. El hombre cristiano le miró y le dijo: siento mucho vuestra majestad, pero él me ha dicho en su palabra: no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que tú me envíes, allá estará Dios. Se enojó el emperador y le dijo: voy a quitar todos tus bienes, lo que tú posees, voy a dejarte en la miseria. El hombre cristiano lo miró al emperador y le dijo:
siento mucho vuestra majestad, pero mi tesoro está en el cielo y está demasiado alto para que usted lo pueda alcanzar. Entonces el emperador se enojó y le dijo, guardias, mátalo. El hombre lo miró y le dijo, ¿matarme a mí? Favor que usted me hace. Hace más de 45 años que estoy muerto para el mundo y mi carne está crucificada. La fe que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y resucitó por mí, porque el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 6. Convicción. La convicción es lo más grande que un hombre o una mujer del ministerio puede tener. Podrán venir demandas, podrán venir amenazas, como ahora en Texas. La alcaldesa de Texas quiso llamar a 5 pastores porque estaban predicando contra la homosexualidad y el lesbianismo. Se metió en graves problemas porque es la ley federal que dice la libre expresión. La libre expresión es que usted puede predicar lo que usted quiera, lo que usted desea desde el púlpito. Esa es la libre expresión. El gobierno no tiene autoridad ninguna contra la iglesia y ninguna institución contra ningún poder religioso de la iglesia. Porque allá en Estados Unidos, no sé aquí, hay la separación de la iglesia y del Estado. Entonces el diablo podrá venir a intimidarnos, podrá venir a poner miedo, pero él ya está vencido, él ya está derrotado por la sangre de Cristo, por el nombre de Cristo y por la palabra de Cristo. Usted y yo ya hemos vencido en Cristo. Por eso es necesario la iglesia chilena y los ministros chilenos caminar en una sola página, decir lo mismo. Cuando Gedeón convocó a la batalla contra los midianitas, había 32,000 hombres. Dios vino a Gedeón y le dijo, hay mucha gente contigo. Diga que los miedosos, los que tienen miedo, los cobardes, dejen el monte de Gilboé. 22,000 hombres dejaron el monte de Gilboé. Se quedó 10,000. Los que tenían miedo, los que no tenían carácter o convicción o personalidad, dejaron el monte de Gilboa. Dios vino a Gedeón y le dijo, todavía hay mucha gente contigo. Israel pudiera decirle, por mi fuerza y por mi caballo hemos vencido la batalla. 10,000 hombres, llévalos a las aguas y yo les probaré. 9,700 se arrodillaron para tomar las aguas. 300 lamieron el agua como un perro. Dios le dijo, 300 hombres yo entregaré a Midian. ¿Por qué no los 9,700? Porque los 9,700 estaban acostumbrados a doblar sus rodillas delante de Baal. Su corazón no era recto y no era sincero y no era íntegro y no tenía convicción contra Dios, con el Señor. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de convicción, de carácter, determinados, osados, intrépidos, valientes. Sea lo que pase, la iglesia chilena es intocable, la iglesia es indestructible. Construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia, dijo Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si las puertas del infierno van a prevalecer contra ella, mucho menos el gobierno de Chile podrá hacer algo contra la iglesia. El que toca la iglesia toca a la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios, que es comprada, lavada, santificada y restaurada por la sangre del Cordero. Bendito sea su palabra. Y hoy estamos aquí en Victoria para proclamar que la iglesia chilena es una iglesia de poder, es una iglesia de victoria, es una iglesia que marcha hacia adelante para vencer y para ganar. Segundo, la Biblia dice que Isaías tenía confesión. Isaías dijo, soy un hombre de inmundos labios o de labios inmundos. Nosotros tenemos nuestra confesión de reconocer las áreas de nuestro corazón que no estamos bien o que nos necesita poder y autoridad. Cuando John Hyde estaba yendo a India en 1905, John Hyde era un gran predicador presbiteriano. Pero antes de él subir en el barco, una mujer le puso una carta y le dijo, léalo adentro del barco. Y él puso en su bolsillo. Cuando él estaba dentro del barco, él abrió la carta y decía, estaba en inglés y decía, John, are you filled with the Holy Spirit? John, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Él se enojó, era muy orgulloso, dobló la carta, puso en su bolsillo y dijo, qué petulancia. Alguien preguntarme a mí si soy un predicador. Soy un gran predicador. Si estoy lleno del Espíritu, soy un gran predicador presbiteriano. Dios vino a él le dijo, tú no eres nadie. Si tú llegas a India seco y vacío sin el poder de Dios, el diablo te va a comer vivo. Porque India no es un centro de entrenamiento de misioneros. Usted tiene que llegar ahí bajo el poder de Dios. Cuando nosotros fuimos a India es un lugar muy difícil de ministrar. Muchos ministros bajan del avión y bajan enfermo directo al hospital. India tiene 300 millones de falsos dioses.
India tiene un poder de potestad, de principados y de demonios que usted no tiene idea. En India trataron de derrumbarnos de la plataforma, intentaron envenenar nuestra comida, intentaron apedrearnos. Dios nos guardó, la sangre de Cristo nos guardó. Y Dios le vino a John Hyde y le dijo: necesitas de mi unción, necesitas de mi poder, no puedes llegar a India de esta manera. John Hyde peleó con Dios. Pero al segundo día el Señor empezó a trabajar en su corazón. Al tercer día Dios moldeó su corazón. Él confesó, él se humilló, él se arrepintió y dijo: necesito de tu poder. Dios le vino y le llenó con el poder del Espíritu Santo a John Hyde. Le derramó su gloria y su poder. John Hyde llegó a India en 1905. El primer avivamiento indiano empezó en 1911. Bajo la unción del Espíritu Santo, Jonathan Goforth estaba en Manchuria. Tomó el barco, vino, viajó, se sentó a los pies de John Hyde, recibió el poder y la unción de John Hyde, regresó a Manchuria y a Corea del Sur. Explotó el primer avivamiento en Corea en 1916-17. De ahí se esparció por todo el mundo. ¿Por qué? Porque un hombre estaba lleno del poder de la unción del Espíritu Santo. El poder de la unción del Espíritu Santo es que nos dará el poder para que la iglesia chilena pueda vencer. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Nadie podrá hacer daño a usted. Nadie. Nosotros tenemos que saber que la iglesia tiene que defender los derechos de aquellos que no pueden hablar, que no tienen voz. Nosotros, los políticos hablan de lo que es el derecho de la mujer a favor del aborto, pero el aborto es un asesinato. La Biblia dice en Proverbios que Dios es vengador de la sangre inocente. El niño no puede hablar, él no se puede defender solo de las manos de un médico asesino que lo mata. Usted tiene que entender que la iglesia tiene responsabilidad. Como dice Proverbios 24, abra tu boca y habla a favor de los destituidos, de los que no tienen voz, de los pobres, de aquellos que no tienen del que defenderse. Usted tiene que entender que la iglesia tiene que defender los derechos de los injusticiados, de aquellos que no tienen voz, que no tienen mando. La iglesia tiene poder. Si la iglesia chilena fuera una y caminara en unidad y olvidáramos de los títulos, olvidáramos de los reconocimientos y de los favores políticos, la iglesia chilena pudiera cambiar a esta nación para Cristo, pudiera cambiar a esta nación para Cristo, pudiéramos cambiar esa nación para el Señor. Pero desafortunadamente hay hombres y mujeres que están más preocupados con un favor político o ser reconocidos en el gobierno o para recibir un título y una medalla, y se olvidan de su generosidad hacia la iglesia, de su corazón de darse, de abnegación, de morir para su ego y para su yo. Cuando quisieron hacer a Jesús rey, él dijo que no. Cuando Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿De dónde vienes? Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Y él vino de arriba y estaba regresando para arriba. Nuestro reino no es de aquí de abajo. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de pasada aquí. Estamos aquí para combatir por el evangelio, para predicar la palabra de Dios con poder, para demostrar al diablo que él está vencido, que él está derrotado, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No nos interesa el aplauso de los hombres, no nos interesa los reconocimientos de los hombres, no nos interesa las medallas de los hombres, no nos interesa ser recibidos en ningún palacio del gobierno. Nos interesa que él nos diga aquel día: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tercer lugar, la Biblia dice que Isaías tenía santificación. El serafín le tocó y le dijo: es quitar tu culpa y limpio eres de tu pecado. 1 Tesalonicenses 4 dice que Dios quiere nuestra santificación. Proverbios 28:13 dice: aquel que encubre sus pecados nunca prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario nosotros caminar en santidad. Es necesario nosotros caminar con una vida recta, una vida íntegra. La Biblia dice que Herodes temía a Juan el Bautista porque era un hombre santo. No es usted que debe temer el gobierno. El gobierno tiene que temblar cuando oye de usted y oye de la iglesia. Porque Juan el Bautista era un hombre santo, consagrado a Dios. Era un hombre extraordinario.
Entonces Herodes temía y tenía voluntad de conocerlo. Jonathan Edwards dijo: un hombre santo o una mujer santa es un arma poderosa en las manos de Dios. Un hombre y una mujer santa pueden hacer un cambio extraordinario en el mundo entero, del cual donde Él va somos embajadores de Cristo. Se tiene que entender que la santidad debe fluir en nuestras vidas. Esto debe ser nuestra marca, nuestra carta de presentación. No los títulos, no los reconocimientos, no lo que hemos estudiado, no la preparación académica, no la homilética, la hermenéutica, el esqueleto del sermón, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Eso no interesa para el diablo, pero el diablo tiembla delante de un hombre, una mujer santa, que vive una vida santa y una vida recta delante de Él. Una vez terminó el culto y una hermana estaba limpiando la iglesia. Y entró un joven y dijo: señora, ¿esta es una iglesia? Ella dijo: sí. Sí, pero yo no veo los santos colgados de la pared. Ella no se había dado cuenta de lo que el joven estaba diciendo. Pero yo no veo los santos colgados de la pared. Él dijo: sí, pero es una iglesia. Entonces se dio cuenta ella de lo que le estaba diciendo. Dijo: oh, usted dice los santos que normalmente las iglesias cuelgan en la pared. Sí, yo no lo veo. Y el Cristo crucificado allá adelante en el altar no lo veo. Y ella dijo: oh, no, joven, los santos de esa iglesia no están colgados de la pared. Los santos de esa iglesia llegan a las 7 de la noche cuando empieza el culto. Los santos de esa iglesia llegan a las 7 de la noche cuando empieza el culto. Es usted y soy yo, santificados, lavados, regenerados por la sangre de Cristo Jesús, limpiados para una obra extraordinaria. La iglesia del primer siglo puso el mundo romano de cabeza para abajo, con unos pescadores sencillos, con Pedro y los hijos de Zebedeo y los demás apóstoles, con un Pablo extraordinario, que ahora estoy escribiendo un libro sobre la vida, el llamado y el ministerio del apóstol Pablo. El evangelio llegó hasta Roma, hasta César. La razón que Nerón le cortó la cabeza a Pablo es que una de las amantes de Nerón se convirtió bajo el ministerio de Pablo cuando él estaba en la cárcel. Cuando él regresó de una vacación, ella era salva, ya se había retirado del palacio y era miembro de la iglesia, y Nerón, enfurecido, lo mandó a cortar la cabeza de Pablo. Pablo cambió el mundo de entonces con sus escritos, sus epístolas, su poder, su autoridad, su convicción, su santificación. Era un hombre extraordinario. ¿Dónde están los Elías hoy en día? ¿Dónde están los Pablos, los Moisés? ¿Dónde están los Josué de nuestra generación? ¿Dónde están los hombres que cambiaron el mundo para Cristo? ¿Dónde están los John Wesley? ¿Dónde están los Charles Finney? ¿Dónde están los Moody? ¿Dónde están los hombres? El mismo Dios sigue. Es el mismo Dios, pero es una iglesia distinta, en busca del reconocimiento humano y del aplauso humano. Vamos a morir para nuestro ego yo. Vamos a morir para nuestro ego en este día. Vamos a decir: Señor, en mí reinas tú, y reinas tú solamente. Yo nací para tu honra y para tu gloria, para tu honra y para tu gloria solamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A Él la gloria, 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 aleluya. Si nosotros caminar bajo esta convicción y confesión y santificación, nosotros viviremos vidas extraordinarias. Yo he predicado esa palabra en todos los continentes del mundo. En muchos lugares he encontrado una iglesia débil, una iglesia flaca, sin poder, sin autoridad. Una iglesia que domingo tras domingo es lo mismo, la misma tradición, lo mismo y lo de siempre. Pero he encontrado en muchos lugares también, principalmente en Asia y en África, una iglesia perseguida, una iglesia poderosa, una iglesia en los países musulmanes, una iglesia silenciosa, pero perseguida, pero una iglesia poderosa. En los países comunistas, una iglesia poderosa, una iglesia extraordinaria. Fidel Castro no ha podido parar la iglesia en Cuba. Stalin no lo pudo hacer. Lenin no lo pudo hacer. Chávez no lo pudo hacer en Venezuela. Nadie podrá hacer.
Nadie, ningún gobierno podrá parar la iglesia, porque ella es indestructible. Ella lleva 2000 años de historia y ella seguirá adelante en Cristo Jesús, en el poder de la autoridad de su nombre. Usted es parte de esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos de vencer porque Él venció. Hemos de ganar porque Él ganó. Hemos de caminar porque Él caminó. Hemos de llevar la cruz porque Él llevó. Hemos de tener una corona porque Él venció y está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Bendito sea su nombre. Y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz, yo vencí al mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. 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 Gracias. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo. El Espíritu Santo está aquí. 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 A Él la gloria. 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 Cuarto lugar, no solamente convicción o confesión o santificación tuvo Elías, él tuvo comunión. Isaías dijo: y después oí la voz del que me hablaba. Después, ¿por qué? Porque él no podía oír antes, porque él no había tenido convicción, ni confesión, ni santificación. Él tuvo comunión y oyó la voz de Dios después que él tuvo esas tres cosas. Y la voz del Señor vino a él. Job 33:14 dice: y Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Es necesario nosotros entender que la iglesia chilena, igual que la nuestra en Estados Unidos, están pasando por una crisis. Tenemos gobiernos agnósticos, ante Dios, secularistas, ateos, gobiernos socialistas, donde nos están quitando nuestros derechos como cristianos. Nosotros tenemos voz y voto y la libre expresión de expresar lo que nosotros decimos, ellos pensamos. Si ellos tienen el poder, nosotros también tenemos el poder. La iglesia tiene más poder que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. La iglesia fue establecida por Dios. Ellos fueron establecidos para los hombres. Ellos se mueren y se pudren, pero la iglesia sigue para siempre. La iglesia debe obediencia al gobierno. ¿Hasta dónde? El gobierno no infringe en las leyes contra nuestra moral, nuestras convicciones, de lo que nosotros creemos. Porque Pedro dijo bien claro: importa obedecer a Dios y no a los hombres. Obedecemos las autoridades, pagamos los impuestos, desde cuando ella no infrinja lo que está escrito en esa palabra. La iglesia en la Unión Soviética obedeció las leyes del gobierno, pero ministerios contrabandeaban Biblias detrás de la cortina de hierro, violando la ley comunista, porque la palabra de Dios está sobre cualquier ley. Esa palabra está sobre la ley del país tuyo. Esa palabra está sobre la ley de los Estados Unidos. Esa palabra está sobre la ley de cualquier constitución, proclamación de independencia, porque esta es la Corte Suprema. No existe nada supremo en la tierra. Supremo es Dios. Solo Él es supremo. Supremo es decir, todo el poder. Solo Él es el único Rey soberano y sabio, y Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Esa palabra tiene autoridad final y absoluta contra cualquier gobierno. Entonces la iglesia tiene que entender, y la iglesia tiene que captar lo que es el mensaje que usted y yo estamos pasando en ese momento. Si la iglesia dejar las rodillas, la comunión, la oración y el ayuno, y si la iglesia pensar que usted puede salir de los problemas espirituales con facilidad, usted está equivocado. Luchas, guerra espiritual contra principados y potestades no se ganan en palabras, en discusión, se gana en las rodillas, en el ayuno, en la oración,
Es ahí donde usted ganará la batalla. Es ahí donde usted derrocará sus enemigos. Es en el ayuno y en la oración. Una vez una hermana en Brasil estaba invitada para un congreso de las damas de las Asambleas de Dios. Salió ella con las hermanas a un retiro. Su esposo, pastor, se quedó en la casa. Tenía unos 74 años más o menos. Era las 3 de la mañana y él estaba orando delante del Señor. Y sus lágrimas descendían de su mejilla y él solamente adoraba y alababa al Señor. De momento él escuchó pasos por abajo de la escalera que alguien estaba subiendo. No tuvo miedo, tuvo paz. De momento el cuarto se llenó de la gloria y de la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo le dijo a él: ¿sabe quién está detrás de ti? Él tenía la comunión de oír la voz de Dios y él dijo no. El Espíritu Santo le dijo: su nombre es maravilloso. Y el Señor Jesucristo vino de la izquierda hacia la derecha y puso su mano derecha en el hombro izquierdo del pastor. Y las lágrimas del pastor cayeron en las manos de Jesús. Y el Señor Jesús vino y le dijo: vengo a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. Porque nosotros venimos al culto para que la palabra nos ministre, la alabanza nos ministre y Dios nos ministre. Pero ¿qué ministra Dios? ¿Cómo sabemos de esa historia? Porque antes de él morir, él escribió un libro chiquito: Mi verdadero encuentro con Cristo. Mi verdadero encuentro con Cristo. La comunión más extraordinaria, más poderosa que usted puede tener es nunca abandonar el lugar secreto de la oración y el lugar secreto del ayuno. Damaris el otro día hizo 21 días de ayuno y oración con una comida al día. Cuando vamos a una cruzada ayunamos días y días y días y días y días y días y días. Para esa cruzada tomamos muchos días y días y días en oración y en ayuno y días y días y días y días, porque sabemos el problema que usted está enfrentando. Y Damaris me dijo: no te vayas a meter en problema en Chile. Dijo: no te preocupes, si Dios me sacó de la Unión Soviética, me lo va a sacar vivo de Chile. Tranquilo, no hay problema. Nosotros tenemos que caminar en una sola página. Nosotros tenemos que hablar lo mismo, tener un mismo corazón, tener un mismo sentir, como dijo Pablo en Filipenses, sentir lo mismo, del mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, sentir lo mismo. La iglesia tiene que ser una. La iglesia no puede caminar dividida. No puede la iglesia ir a un lado y otros hablar por otro lado. Tenemos que caminar juntos. La comunión hace que usted oiga la voz de Dios, discierna los tiempos, los momentos, la hora. Como dijo el sabio Salomón: para cada cosa debajo del cielo hay un tiempo determinado. Ese es el tiempo de la iglesia chilena: levantarse en poder, proclamar su autoridad y proclamar el lugar que ella tiene en la sociedad. De no permitir la perfección sexual, no permitir el aborto, no permitir absolutamente nada de lo que va en contra de la palabra de Dios. Porque la cuna de la civilización es esta palabra. Donde ha llegado esta palabra ha transformado el mundo. Donde no ha llegado esta palabra todavía están los bárbaros como el ISIS, que está allá en Siria y en Irak, en el Medio Oriente. Donde no ha llegado la palabra de Dios, no ha llegado la civilización todavía. Pero donde ha llegado esta palabra, ha llegado lo que es la civilización y el arrepentimiento del corazón del hombre, que es quebrado por el poder de la unción del Espíritu Santo, que trae el poder, la autoridad y la convicción al corazón del hombre. No hay nada más horrible do que una persona venir al culto domingo tras domingo sin una causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Un momento de reconocimiento, de aplausos del gobierno? ¿O una vida recta y una vida íntegra? Y terminar nuestra carrera y decir como Pablo: ya estoy presto para ser ofrecido como libación, pero él ha guardado mi buen depósito. Oh, combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe. En breve recibiré mi corona que me está guardada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Marcha en victoria, iglesia chilena. Marcha en victoria, iglesia chilena.
Quinto lugar, no solamente convicción, confesión, santificación o comunión tuvo Isaías, él tuvo consagración. 2 Corintios 5:15 dice: y Cristo por todos murió, luego todos murieron. Y aquellos que viven ya no viven más para sí, sino para Cristo Jesús, que murió y resucitó por ellos. Nuestra causa no es una causa humana. Nuestro trabajo no es un trabajo que dura 4 años o 6 años. Nuestro trabajo es eterno. Otro día estaba dentro del avión y la persona preguntó a mí ¿qué yo hacía? Yo le dije, yo soy un embajador. Oh, mucho gusto, me dio la mano. ¿Y por qué usted está aquí en la clase turística y no allá en la primera clase? No, es que me gusta estar en medio del pueblo. Embajador. ¿Y de cuál nación usted es? Embajador. Todas. ¿Todas? Pero un embajador es de una nación sola. Bueno, en mi caso, todas. ¿Y su papá quién es? Mi papá, ahora sí usted está hablando. Mi papá es el rey. ¡Wow! Mucho gusto. ¿Y de cuál nación su papá es rey? Todas. Me miró a mí, Pastor Elías, y me dijo, ¿usted está bien? ¿Usted está bien? Dije, sí, estoy bien. Y me miró y dijo, pero hombre, ¿qué es usted de verdad? Un embajador. Pablo dijo que él nos confió y nos entregó el ministerio de la reconciliación, del cual somos embajadores en Cristo Jesús. Usted es un embajador. Usted representa los intereses del reino. No tus intereses, no mis intereses, los intereses del reino. Jesús vino a la tierra y él vino a ocuparse de los intereses de su Padre. Él dijo, las palabras que yo hablo, las hablo porque el Padre me ha dado. Y dijo Jesús en humildad como hombre, y mi Padre es mayor que yo. Ahí toman aquellos que dicen que Jesús no es Dios. No, él estaba diciendo como humano, y mi Padre es mayor que yo. Y él dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Lo que yo oigo, esto digo. Él hablaba en relación a los intereses del reino. Usted representa el reino. Usted representa el reino de Dios. Usted está aquí para representar lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. Nada más y nada menos. Usted representa la autoridad de un reino superior, de un reino eterno. Reinaremos con él de siglos en siglos, en siglos, en siglos, en siglos, para siempre jamás. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5, y le daban a él la gloria, la honra, el poder, la majestad al Cordero que estaba sentado en el trono. Y los 24 ancianos ponían sus coronas a los pies y lo adoraban al Dios poderoso y decían, santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, y al Cordero que está sentado en el trono, que es digno de abrir los sellos. Bendito sea la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida consagrada, una vida extraordinaria. El diablo tiene que temer, temblar cuando oír el nombre suyo. Usted no tiene razón de temer a nadie. Mi padre, cuando yo era chico, me decía, tú no tienes razón para tener miedo de ningún hombre. Todos los hombres son iguales que tú. Ponle el pantalón con un pie cada vez. Usted no tiene razón de temer a nadie. Solo tema a Dios. Solo tema a Dios y a Dios solamente. Y hemos cruzado continentes. Y hemos ido a países socialistas y comunistas y árabes, hindúes y budistas. Y hemos salido y hemos entrado. Y el Señor ha estado con nosotros. No en nuestra capacidad y nuestro poder, sino en la dependencia del poder, de la autoridad del Espíritu Santo. Porque a Él la gloria. Todo es por Él, de Él y para Él. Él sea exaltado en esta mañana en la iglesia chilena. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Harry Varley, el amigo de Moody. Harry Varley le dijo a Moody en 1872, Moody, Dios está buscando un hombre del cual él pueda usar. Y que si este hombre sea 100% consagrado a Dios, lo que Dios puede hacer a través de este hombre. Moody miró a Harry Varley y le dijo, yo haré lo mejor que yo pueda. Dios hará lo que yo no puedo. Pero yo voy a consagrar mi vida y voy a hacer lo mejor que yo puedo. Y Dios hará lo que yo no puedo.
Moody tenía un problema de dicción. A veces él no podía pronunciar la palabra como Daniel, Daniel, decía Daniel, Daniel. Una vez él fue a predicar en Londres y vino un miembro de la familia real. Y un hombre estaba ahí solo para criticarlo y apuntaba cada error que él decía. A veces se me va alguna palabra en español porque no es mi idioma. Dámonos, mi esposa es cubana y la cubana me dice que el portugués es el español mal hablado. ¿Y yo qué digo? Pero a veces me va una palabra. Otro día yo dije cientista y Damos dije esa palabra no existe. Será en portugués, es científico. Pero Moody tenía muchas limitaciones. Moody no había tenido una educación formal y tenía muchas equivocaciones cuando él predicaba. Y cuando terminó el culto, un miembro de la familia real se acercó a él y le dijo: señor Moody, vine a oírlo y noté 12 equivocaciones en su gramática. Usted tiene que mejorar su habla. Moody dijo: yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. ¿Y usted qué está haciendo por Dios? Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. El hombre dijo: sí, pero yo noté aquí 12 equivocaciones en su gramática. Moody dijo: muy bien. ¿Pudiera ayudarme a contar a la gente que se convirtió esta noche, por favor? Él dijo: ¿cómo no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿12? Dijo Moody. Y el hombre dijo: sí, 12. Y Moody dice: muy bien. Una equivocación para cada alma que el Señor salvó esta noche. Una equivocación mía para cada alma que Él salvó. Usted haga lo mejor. Usted haga lo mejor que usted pueda. Nosotros hemos predicado alrededor del mundo, al inglés traducido, sea al taí, al asante, al idioma que sea, como ahora en Tailandia, en cualquier lugar que usted va. Pero usted haga lo mejor. Todos entienden que no es su idioma. Todos entienden que usted puede cometer una palabra de equivocación. Todos saben que nadie es perfecto. La consagración requiere de nosotros solo hacer lo que nosotros podemos hacer. Y hacerlo bien. Hacerlo mejor. Porque Jesús hizo lo mejor. Ahora acabamos de estar en Jerusalén y visitamos el huerto del Getsemaní. Ahí está la misma piedra donde Él sudó sangre. Está bajo una planta, no sé cómo se llama aquí en Chile, un pie, una planta de olivo que tiene 3000 años. Ahí está la piedra donde Él sudó sangre. Él sudó sangre porque Él sabía el sufrimiento y el dolor que iba a enfrentar en el Calvario. Él miró a ti y a mí en los ojos de la eternidad y Él dijo: no puedo abandonar, no puedo dejar esa tarea. Seguro que todos los demonios del infierno estaban ahí en ese momento. Tú puedes dejar la cruz, ¿por qué morir para ellos? No vale la pena. Pero Él sudó sangre. Él vino 3 veces para ver si los discípulos podían orar con ellos, estaban dormidos. Él sudó sangre. Él tomó aquella cruz. Él subió solo el monte de la calavera. Allá acabamos de verlo. Ahí está el monte Calvario, donde Él reconcilió el mundo con Él a través de su sangre. Bendito sea su nombre. Allá arriba Él compró mi alma. Allá arriba Él derrotó el diablo. Allá arriba Él lavó de mis pecados. Allá arriba Él sanó mis enfermedades. Allá arriba Él, aleluya, venció los principados, potestades y el demonio. Allá arriba le estaba diciendo a la iglesia chilena: no temáis, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temáis, yo vencí, usted puede vencer. Allá arriba en el Calvario. La cruz es nuestra victoria. 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 Pero Él no se quedó en la cruz. Al tercer día Él se levantó con poder y se levantó con autoridad, y ahora está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, hecho más sublime que los cielos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. A Él sea el poder y la gloria. Y en último lugar, no solamente convicción, confesión, santificación, comunión o consagración tuvo Isaías. Él tuvo comisión. Dios le dijo: ve, anda y di a este pueblo. Ve, anda y di a este pueblo.
Yo vení de muy lejos para decirte a ti que usted tiene que estar en las trincheras. Y como decía mi padre y mi tío que ya están con el Señor, el soldado muere pero con la lanza en la mano. Y aquí tenemos un miembro del ejército chileno. El soldado muere con la lanza en la mano. Estamos aquí para vencer y no para retroceder. Estamos aquí para declarar la victoria de la iglesia chilena en esos momentos difíciles que ella está enfrentando. Dios permite esos problemas a la iglesia para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia se una, para que la iglesia sea lo que es en una sola página con el Señor y camine con un corazón solo. Porque cuando vino la persecución a la iglesia de Jerusalén, salieron y esparcieron el evangelio por todo el mundo. Usted tiene que entender que la victoria es suya. Cuando estuvimos en India fue muy difícil. Estaba sentado en la plataforma el primer día y Damaris, ella tiene el don del discernimiento de los espíritus. Damaris tiene la capacidad de ver en el mundo espiritual los ángeles del Señor, los demonios. Es una mujer de Dios tremenda. Nació en Cuba bajo el sistema de Fidel Castro. Su padre fue un gran pastor de una pequeña obra, pero enseñó nunca a negar a su Señor. Desde niña la ponían delante de la clase, desde el kindergarten, del primer año, del segundo, del tercero. Se burlaban de ella, pero ella nunca negó el nombre de su Señor, nunca. Ella nunca puso la panoleta roja que significaba los niños comunistas de Fidel Castro, nunca. Entonces cuando ella entraba en la clase era muy notable porque todos los niños tenían y ella no tenía. Una mujer de Dios tremenda Dios me dio, porque Dios te da el zapato del tamaño de tu pie. Exactamente, Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. Una mujer de Dios tremenda, una mujer que te va a ayudar, que te va a hacer una ayuda extraordinaria. Cuando fuimos a India, yo estaba de rodillas en la plataforma porque India es una opresión terrible para predicar. Terrible. Y Damaris dijo: Josué, alguien está aquí para verte. Yo dije: ¿quién? ¿Aquí en India? Sí. Y él vino para matarte. El diablo está 2 metros de aquí en el palo central de la plataforma y quiere derrumbar esa plataforma e incitar a esas 70,000 gente que suban, vengan sobre nosotros y derrumben la plataforma. Hicieron lo mismo con Morris Cerullo en el mismo lugar. La gente se levantó, le derrumbaron la plataforma, le metieron preso a Morris Cerullo. El embajador de Estados Unidos en New Delhi tuvo que hablar con el cónsul en Madras y poner un avión, y Estados Unidos lo repatrió de vuelta a California porque lo iban a matar. Porque ir a India a predicar no es venir en Chile. Chile es un país libre y va a seguir siendo libre, porque a Chile nadie lo va a tocar. Ni socialismo, ni comunismo, ni ateísmo. Chile es de Cristo Jesús. Chile es de Cristo Jesús. Chile es de Cristo Jesús. Y atamos y reprendemos todo espíritu del ateísmo, socialismo, comunismo, agnosticismo, todo. Y Damaris dijo: predicas con poder. El diablo está aquí, te odia. Su cola da la vuelta alrededor de toda la plataforma. Y él quiere levantar a esa gente para incitarla y venir contra nosotros, para derrumbar esa plataforma. Imagínate tú, si 70,000 gente se levanta contra ti, no te sobra ni tu apellido. Imagínate tú. Pero Damaris paró, me miró a mí y dijo: tranquilo, predica como nunca has predicado, dijo Damaris. Y de hecho un sermón que nunca he oído también. A ver. Porque no te preocupes, porque delante de ellos hay una hilera de ángeles con espadas desenvainadas hacia arriba. Y detrás de los ángeles, aunque el diablo, los principados y potestades pasan los ángeles, hay una cinta roja alrededor de la plataforma, que es la sangre del Señor Jesucristo. Esta sangre nadie la puede pasar. Esta sangre nadie la puede penetrar. Esta sangre nadie la puede hacer daño. Entonces el primer ministro de India estaba haciendo su campaña de reelección. Aquel tiempo era Vai Pajé. Y él oyó que estábamos en la cruzada
en la Marina Beach. La Marina Beach es el lugar más grande que pueda tener una cruzada. Morris Cerullo fue ahí, Billy Graham fue ahí, Reinhard Bonnke, ahí estuvieron 1 millón de gente en el mismo lugar. Nosotros tuvimos 70,000 personas porque nuestro ministerio es más chico, menos dinero para hacer la propaganda y todo eso. Pero ahí estuvieron 1 millón de gente allí. Entonces, la oficina de Vai-Paché del primer ministro comunicó a los organizadores de la cruzada que iban a suspender la cruzada nuestra para Vai-Paché usar la plataforma para su campaña de reelección a primer ministro en India. Yo dije a Damaris, no, eso no va a suceder. No. Porque ahora en India la autoridad espiritual de India aquí en el momento soy yo y no él. Eso no va a suceder. Damaris dijo, Josué, yo te conozco, tú eres bocudo. Te van a sacar del país. Dije, tranquila mujer, no va a suceder nada. Reuní a todos los pastores y declaré un día de ayuno y oración, todo el día. Al final del día de la ayuno y oración yo dije a los pastores, levante su mano conmigo. Ellos no sabían lo que yo iba a decir y ni a Damaris yo le dije lo que iba a decir. Levante sus manos en dirección a Nueva Delhi. Y ellos levantaron sus manos en dirección a Nueva Delhi, donde está el Palacio del Gobierno. Aquí su caso es Valparaíso, ¿verdad? La Casa de la Moneda. Santiago. Yo dije, levante su mano en dirección a New Delhi. Y diga conmigo, Señor Jesús, y los pastores, Señor Jesús, pero yo no sabía lo que iba a orar. En ese momento, tenemos el poder de enfermar al primer ministro de India. Cuando yo dije de enfermar al primer ministro de India, algunos pastores bajaron la mano. Pero la Biblia dice bien claro en Jeremías, tú tienes el poder y la autoridad. Tú eres mis armas para edificar, para destruir, para sanar, para enfermar. No es una nueva doctrina, no vaya a salir por ahí diciendo, hermano, no digo que puedes orar para enfermar a alguien. No, quien se va a enfermar es usted. Ese fue un momento de necesidad, de urgencia. Y Damaris me dijo, ¿qué estás diciendo? Estoy tranquilo. Levante la mano de vuelta, pastores. Y algunos estaban así. Dije, levante su mano, levanta en fe, no va a suceder nada. Levantaron la mano. Prohibimos en el nombre de Jesús que el primer ministro tome el avión y salga de New Delhi para venir a Madras. Y lo enfermamos, no de muerte, para que después no muere, va al infierno y la culpa es mía. Solo lo enferma. Que solo lo enferme. En el nombre de Jesús. Y esa es la verdad absoluta delante de la sangre de Cristo que te digo esta mañana. El primer periódico que lo pusieron al otro día por la mañana, Pastor Elías, a las 6 de la mañana, debajo de la puerta del cuarto del hotel, donde estaban Damaris y yo, y los pastores estaban del otro lado del cuarto. El primer periódico estaba en la primera plana escrito: el primer ministro Vai-Paché cancela su ida a Madras para su campaña de reelección, con gastroenteritis, llevado a prisas al hospital de New Delhi, con infección en el hígado y en el intestino. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Dele a Él la honra, dele a Él la gloria, dele a Él la alabanza. Alábalo en esta mañana, alábalo en esta mañana. Si Dios ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta mañana, alábalo en esta mañana. Dale un aplauso al que vive para siempre. Alábalo en esta mañana, Rey de reyes y Señor de señores, digno de alabanza, digno de poder, digno de ser alabado. Ese es el Dios todopoderoso. Esa es la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Esa es la autoridad que tiene por la palabra de Dios. Esa es la autoridad que tienes en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Denle un aplauso al Señor Jesucristo 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 esta mañana. Rey de reyes y Señor de señores. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza.
La iglesia chilena marcha en poder. La iglesia chilena vive en victoria. La iglesia chilena tiene poder y tiene autoridad de impactar las tinieblas, los principados y potestades en el nombre de Jesús. Usted tiene el poder para hacer un cambio espiritual en esta nación, para hacer un cambio político en esta nación. Usted tiene el poder y la autoridad adentro de usted. Esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, le digo a usted: el diablo tiene horror a los hombres y a las mujeres de Dios que viven una vida recta y una vida santa, una vida consagrada, con convicción, con confesión. El diablo tiene horror de hombres y mujeres que viven de acuerdo a la palabra de Dios, que no tienen miedo de nada y de nadie. Pablo le dijo a Timoteo, gracias Pastor Rodolfo, Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de sino de poder. Aquí no hay ningún cobarde. Cobarde es el diablo, que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, salió corriendo. Y Colosenses 2, 14 y 15 dice que el Señor, anulando y cancelando los decretos que había contra nosotros, despojó los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea su nombre. La cruz destrozó el poder del diablo. La cruz destrozó el poder del enemigo. El Señor puso un collar. En el griego la palabra original es que el Señor puso un collar en la cabeza del diablo y los hizo desfilar por el universo con sus principados y potestades humillados. Mientras el Padre de pie aplaudía a su Hijo, ellos fueron derrotados para siempre. ¿Qué es despojar? Despojar es el que el presidente quita el ministro del ejército, el ministro de defensa, el ministro de economía, despoja de su poder. El Señor despojó, le quitó las estrellas de arriba del hombro del diablo, lo despojó. Está vencido, está derrotado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia chilena, denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Victoria, victoria, victoria absoluta. Victoria absoluta a la iglesia. Victoria absoluta al pueblo de Dios, para predicar contra la inmoralidad, la perversión, el matrimonio del mismo sexo, contra el aborto. Hay victoria para los valores de la familia. Hay que hablar en fe, hay que hablar en valentía, hay que hablar con osadía, hay que hablar con intrepidez, hay que hablar en el nombre de Cristo y no temer nunca. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Tocar nuestro cuerpo? Eso no es nada, con tanto que no nos toque el alma, porque el alma nadie le puede tocar. El alma está sellada con el Espíritu Santo, sellada con la sangre de Cristo. En breve la trompeta va a sonar, aleluya, los cielos se van a abrir, la iglesia chilena subirá al encuentro del Hijo de Dios Todopoderoso, aleluya. Esta mañana, el Señor te dice que podrán venir tiempos difíciles de pruebas y tribulaciones y tiempos difíciles de persecución a la iglesia. Pero también te dice: tened paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido el mundo. Tranquilo. Todo va a salir bien. La iglesia hace 2000 años de historias que la persiguen. Hace 2000 años de historia que la encarcela. Hace 2000 años de historia que los ministros son burlados, abofeteados, injuriados. Le metieron a Pablo en la cárcel con Silas. A la medianoche alababan a Dios. Hubo un gran terremoto. Al invés de estarse quejando con las heridas de los azotes que le dieron, alababan a Dios. Pablo salió de esta cárcel con las llaves de la cárcel en una mano y con un convertido en la otra, el carcelero de Filipo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Nadie podrá tocar a usted.
Ay de aquel que toque a la niña de los ojos de Dios. La iglesia es una iglesia de victoria, y es una iglesia de poder, y es una iglesia de autoridad. Si esta mañana nosotros nos humillar delante de Dios y caminar en un mismo sentir, si esta mañana nosotros nos humillar y arrancar de nuestro corazón todo lo que nos edifica, si esta mañana nosotros caminar en santidad y en consagración, si esta mañana nosotros decir: Señor, estoy dispuesto a pagar el precio, venga lo que venga, estoy dispuesto a honrarte, estoy dispuesto aún a ser encarcelado, a ser preso por ti, pero no me quites la vida eterna en tu Hijo Cristo Jesús. Esta mañana estoy dispuesto. Si usted viene con el corazón y usted dice: Señor, yo estoy dispuesto a tener una convicción como nunca, estoy dispuesto a tener una santificación como nunca, estoy dispuesto a tener una consagración como nunca, estoy dispuesto a tener una comisión como nunca, estoy dispuesto a vivir lo que tú dijiste en tu palabra, y terminar la carrera, y podré decir como Pablo: combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe, estoy dispuesto. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá por la iglesia chilena? ¿Quién irá a pelear en el Congreso Nacional para los valores de la familia? Como hombres y pastores y líderes como el pastor Héctor Muñoz y otros hombres y pastores y líderes que pelearon y están peleando en el Congreso por el valor de la familia. Quitando lo que es la aberración y la abominación y la perversión de las escuelas, con un libro que enseña que un niño tenía dos papás. Él tenía un padre y una madre, porque un hombre no puede parir a nadie. Es ahí donde reside el poder de la iglesia, de levantarse en tiempos de crisis. La iglesia es el único instrumento que Dios tiene para hablar la verdad en el mundo. Nicolás no tiene dos papás, él tiene una mamá y un papá. Allá en Estados Unidos hay un libro que introdujeron a los niños del kindergarten. Ginny, una mujer, tiene dos mamás. No, ella no tiene dos mamás, ella tiene una mamá y un papá. La iglesia es la única voz que Dios tiene. Dios es lo único que tiene, es usted en Chile, es la iglesia chilena. Sin usted, Dios no puede hacer nada. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Esta mañana vamos a hacer un pacto de convicción, de santidad, consagración. Vamos a hacer un pacto de comisión. Vamos a hacer un pacto con Dios y decir: Señor, venga lo que venga a la iglesia chilena, estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos a morir por Cristo. Estamos dispuestos que nos confisquen todo lo que tenemos, con tanto que no nos quite el alma. Estamos bien. El alma es de Cristo Jesús, aleluya, porque Él lo compró arriba en el Calvario. Bendito sea su nombre. Si usted desea esta mañana hacer un pacto con Cristo y hacerlo junto conmigo, porque yo vine del otro lado del mundo para decirte a ti, echarte la mano en el cuello y decirte: yo estoy contigo y entiendo tu dolor y entiendo tu problema y lo que tú estás pasando, porque nosotros estamos pasando lo mismo con un gobierno corrupto que tenemos en Estados Unidos, con un hombre secular que engañó el país diciendo que era cristiano y es musulmán, que está quitando nuestros derechos de los cristianos a favor del homosexualismo, del lesbianismo y del aborto. Engañó el país, engañó a los ministros que lo votaron en él.
Por eso la iglesia tiene que tener discernimiento. Ante todo, discernimiento de saber quién está detrás de ellos. Porque son gobernados por principados y potestades que gobiernan las naciones a través de hombres y mujeres ateas y sin Dios. Yo siento su dolor. Estamos pasando lo mismo en California, porque salimos a votar 2 veces que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Pero los homosexuales llevaron el problema hasta la Corte Suprema en Washington, D.C. Y allá 9 jueces decidieron sobre la palabra de Dios, llamándose la Corte Suprema, porque no hay nada supremo excepto la palabra de Dios. Y Dios es supremo, supremo es todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder? ¿Solo Dios? Y allá decidieron legalizar en nuestro estado, en California, el matrimonio del mismo sexo. Eso se llama tiranía judicial, donde la voluntad del pueblo fue anulada. Eso se llama socialismo. Es el inicio del comunismo. Usted tiene que orar por su nación, orar por su país, porque el socialismo, la línea de izquierda, lo que trae es el comunismo, es destrucción. Mira cómo está Cuba, no tiene ni lo que comer. Quieren hacer de la América Latina una Cuba continental. Que el Señor los reprenda por la sangre de Cristo y por el nombre de Cristo. Que el Señor los reprenda, porque Brasil es de Cristo, Chile es de Cristo y la América Latina es de Cristo Jesús. Y nadie las va a tocar. Y cuando Chávez habló contra Israel y maldijo a Israel y dijo: desde mis entrañas lo maldigo, yo digo a Dios, Dios lo va a matar. Él ganó la presidencia, pero no va a asumir el segundo gobierno nunca. Dios lo va a matar. Lo mató. Se pudrió de adentro para afuera. Se pudrió desde sus entrañas, desde sus intestinos pudrió, porque maldijo a Israel. Hay de que tocar a Israel. Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Bendeciré los que te bendijeren y maldeciré los que te maldijeren. Brasil está bendecido porque es a favor a Israel, cuando dio el voto a favor de Israel con Guatemala. Ahora tenemos un gobierno contra Israel. Lo mismo está sucediendo en Chile. Cuidado para que la maldición de Dios no venga contra la nación. Por eso es necesario hoy buscar a Dios, humillarnos delante de Dios y pedir perdón por un gobierno que no entiende las cosas de Dios. Si queremos venir hoy en humildad y usted quiere hacer un pacto, una alianza de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, sal de su lugar y ponte de pie aquí adelante rápido. Yo soy el primero a pasar adelante y vamos a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Esta mañana yo hago una decisión, yo hago un pacto, yo hago una alianza. En esta mañana yo hago un pacto y una alianza de vivir conforme tú quieres, lo que tú quieres, lo que tú dices, lo que tú designas, lo que tú estás dispuesto a hacer a través de mí. Venga, iglesia chilena, venga de todos los lados, llena el pasillo, salga de la derecha, salga de la izquierda, de aquí de arriba, salga, pero de todos los lados, levante su mano para arriba. Usted está en una encrucijada y en un momento muy difícil. Usted está en una encrucijada y en un momento muy difícil. Solo Dios le puede librar a usted, como solo Dios nos puede librar allá en Estados Unidos. Allá tenemos un presidente, la primera vez en la historia, que quitó el Día Nacional de Oración, donde Billy Graham predicaba cuando era joven, y dio el favor a los musulmanes que es recibido a la Casa Blanca. Por eso la nación está en crisis. Usted tiene que orar y discernir por el Espíritu Santo, que usted tiene el poder en sus rodillas para cambiar el destino político de su nación. Las rodillas tienen poder. El ayuno tiene un poder extraordinario. Levante tus manos para arriba. Hay poder en esa noche en su vida. Hay poder en el nombre de Jesús para traer convicción de pecado. Hay poder en esa noche para traer la unción de esta tarde, para traer la unción del Espíritu Santo. Levante su mano y vamos a orar en esta noche.
Si usted quiere llorar, llore, porque hay una unción del Espíritu Santo aquí tremenda. Hay una convicción del Espíritu Santo aquí tremenda. La iglesia es llamada a vencer, la iglesia es llamada a ganar, la iglesia es llamada a triunfar. Levante tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por el pueblo cristiano chileno. Padre, en el nombre de Jesús, que está enfrentando serios problemas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú dijiste que nos daría poder, autoridad, unción, y que no nos vendría prueba ni tentación, sino que fuera humana. 1 Corintios 10:13 dice que ninguna prueba es más de lo que podemos soportar. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, oramos por tu pueblo en esta tarde. Oramos por tu pueblo y por tu iglesia. Que tú la reviste de poder, la revista de autoridad, la revista de la unción del Espíritu, que le dé valentía de hablar contra la perversidad sexual, contra el aborto, contra lo que el gobierno está intentando establecer en las escuelas y la sociedad. Y en el nombre de Jesús tenemos el poder por la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que se derrumben en el nombre de Cristo todo principado y potestad que está influyendo las fuerzas del gobierno en esta nación. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Cristo, por el poder de la palabra de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, nadie va a tocar a la iglesia chilena. Ella está guardada por la sangre, ella está guardada por Cristo, ella está guardada por la palabra. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como tú hiciste en India conmigo, tú resguarda la iglesia, tú pones ángeles, tú pones tu sangre sobre ella. El diablo no nos puede tocar, porque somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. El diablo está derrotado, el diablo está derrotado, el diablo está derrotado, el diablo está derrotado, el diablo está derrotado. La iglesia chilena marcha en poder, marcha en victoria, marcha en autoridad, marcha en la unción del Espíritu Santo. Levante tus manos en dirección al Palacio de la Moneda de su país. Levántela, tenga fe, no tengas miedo. Para allá. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes el poder para influir en estos diputados, estos senadores, el gabinete de la presidenta. Tú tienes el poder para poner tu temor en sus corazones, de cambiar las leyes y hacer leyes pro familia, que tengan el temor tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, así como tú hiciste en India, tú tienes el poder para parar toda fuerza satánica.